nosotros a tener una vida de mayor consagración. Quiero que sigan muy bien el hilo del mensaje, de la palabra que Dios quiere colocar sobre nosotros, porque necesitamos comprender la obra de Cristo en nosotros. Necesitamos llegar a tener una comprensión cada vez más clara. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo es que se ha manifestado y se sigue manifestando? ¿Y a qué nos desafía constantemente? ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace a nosotros? Un llamado al crecimiento y al cambio. Hebreos capítulo 9, los primeros 14 versículos de este libro, un libro que tuvimos la oportunidad de ver en la escuela, en el estudio bíblico, que pudimos estudiar capítulo por capítulo y versículo por versículo, que es un libro lleno de riquezas, lleno de grandes cosas, lleno de un conocimiento y una exaltación de nuestro Señor Jesucristo realmente maravilloso. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 9, como les digo, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que en este día podamos comprender aún más todas estas cosas que tú preparaste de una manera tan especial para que nosotros, los cristianos de hoy en día, podamos comprender la naturaleza de tu palabra, de tu obra, Señor, especialmente lo que consistió, Señor, el derramamiento de tu sangre bendita en la cruz por nosotros. Señor, que hoy salgamos de este lugar convencidos totalmente de quiénes somos, Señor, reyes y sacerdotes, Padre Santo. Que podamos, Señor, entender que tú nos estás llamando a una consagración más profunda. Que tu palabra, Señor, está siendo colocada sobre nuestras vidas para que ahora, mi Dios, vayamos a todas partes con la seguridad de que eres tú, Señor, quien dirige nuestras vidas. Que el Espíritu Santo cada día nos ilumina y que tu palabra es viva y eficaz en nosotros. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que una de las obligaciones, quizás de las cosas que más debo tener en cuenta como pastor de la iglesia, es ir mirando lo que Dios está queriendo hacer con su pueblo. Es buscar constantemente en una comunión íntima con el Señor sus palabras, sus respuestas. Es estar tratando siempre de mirar y de preguntarle al Señor, ¿por dónde quieres que vayamos? ¿Cuál es el camino que tú estás trazando para nosotros?
Como les dije hace unos momentos, en estos últimos días el Señor nos ha llamado a levantar un clamor por nuestra tierra. El Señor nos está llamando, nos está de alguna manera hablando a nosotros acerca de lo profundo, el significado teológico de lo que es la tierra. La tierra tiene un significado teológico maravilloso. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que el Señor prometió tierra, la tierra prometida. Ustedes saben, el pueblo de Dios estaba siendo llevado hacia una tierra de promesas. Y la palabra que se decía para esa tierra era un lugar donde fluía leche y miel. También nosotros somos conscientes que el pueblo de Israel a través del pecado contaminó la tierra. Y que cuando nosotros entendemos todo esto, entendemos que nuestra tierra está contaminada. Que el pecado, la rebelión, el orgullo, la soberbia del ser humano, toda clase de violencia, el derramamiento de la sangre en tantos lugares ha contaminado nuestra tierra. Y que cuando se levanta un pueblo cristiano que entiende el significado del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, entiende que tenemos también una responsabilidad de orar para que el Señor traiga sanidad sobre esta tierra. Y eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones. Porque es indudable que Él desea bendecirnos y es indudable que el Señor desea que los hijos de Dios podamos constantemente disfrutar de la presencia de Dios. Y cuando nosotros vemos tantas necesidades, cuando vemos nosotros que se acercan personas en las cuales están sucediendo muchas dificultades, muchas situaciones en sus hogares, con sus hijos, indudablemente que nosotros renovamos nuestro clamor hacia el Señor diciendo: Padre, haz tu obra, Señor, en estos tiempos. ¿Cómo responde el Señor al clamor de sus hijos? ¿Cómo responde? Es indudable que Dios desea bendecirnos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Indudablemente. El Señor desea derramar su gloria sobre los suyos, gloria a Dios. El Señor desea responder a sus hijos. Esto es indudable. Nosotros lo podemos encontrar de una manera absolutamente segura en las promesas divinas. Siempre el Señor nos habla en términos como: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos son diferentes que tus caminos. Pero es indudable que el Señor anhela bendecir. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que Él desea que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para darnos el fin que esperamos, por ejemplo. Promesas continuas de bendición, promesas continuas de su presencia. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, indudablemente que el Señor desea bendecirnos, pero siempre también el Señor plantea un interrogante: ¿estarán listos para un derramamiento de mi gloria? ¿Estarán preparados para ser portadores de mi presencia a donde quiera que vayan? Preguntémonos eso, porque clamamos a los cielos. Porque, mis queridos hermanos, a veces nosotros tenemos unas oraciones tremendas, fenomenales y maravillosas, pero nos asustamos ante la respuesta. Nos asustamos. Y entonces pareciera que oramos de una manera, pero a la vez estamos dudando de la oración. ¿Estamos preparados para un derramamiento de la gloria de Dios? Pregúntense ustedes. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que el Señor venga y cambie todas las cosas y de pronto nos renueve a otra manera y nos lleve a nuevos caminos, a nuevos niveles espirituales y nosotros podamos responder a esa gloria derramada? En medio de todas las reflexiones que estaba teniendo durante esta semana, el Señor me llevó a pensar en el tabernáculo de Moisés. Fíjense qué tremendo. Ustedes saben, hay dos tabernáculos que habla en el Antiguo Testamento: el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés, el Señor especificó claramente cómo tenía que hacerse. Pero había una motivación específica de Dios a través de este tabernáculo. La motivación que tenía el Señor era: yo quiero estar entre mi pueblo. Yo quiero hacer presencia real entre los míos. De tal manera que el Señor dijo: van a colocar el tabernáculo en el medio mismo del campamento. Y lo van a hacer de esta y de esta manera. Es decir, Él especificó cada cosa de una manera muy clara. Y yo estaba pensando, el Señor me estaba mostrando, dice: wow, Señor, indudablemente el tabernáculo de Moisés, tú dijiste que tenía que tener las cortinas, que tenía que tener un atrio, que tenía que tener un lugar santo y un lugar santísimo. Pero si ustedes se dan cuenta, la forma como fue diseñado, hay un lugar en donde muchos podían entrar y contemplar lo que estaba sucediendo, pero había otro lugar aún más reservado donde solamente sacerdotes podían estar allí, y había otro lugar más reservado todavía en donde solamente podía entrar una sola vez y cada año el sumo sacerdote. Y en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Y entonces, cuando yo analizaba todo esto, yo decía: wow, Señor, indudablemente que todavía hay mucho creyente que tiene todavía pensamiento del Antiguo Testamento. Escuchen bien.
Y escuchen bien lo que el Señor nos va a hablar en este día, porque lo que quiero compartirles es precisamente cómo el Señor desea llevarnos a lo profundo de su presencia. Ahí donde Él se manifiesta. Ahí donde Él está, ahí donde derrama su gloria. Por eso la pregunta es, ¿estamos preparados para recibir un derramamiento de la gloria de Dios? Mire, el Señor anhela esto. El Señor desea bendecirnos. Y nosotros entendemos esto. En la antigüedad, solo un hombre completamente purificado podía entrar hasta lo profundo del tabernáculo. Y Él representaba a todo el pueblo. Hoy en día, debido al sacrificio de Jesús, al derramamiento de la sangre del Cordero puro y sin mancha, nosotros podemos entrar, pero seguimos aún estancados afuera sin poder contemplar la gloria de Dios que solo se manifiesta en su interior. ¿Te das cuenta? Surgen las preguntas. Si ahora tenemos acceso libre hasta el lugar santísimo, ¿por qué tan solo algunos lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué solo a algunos les interesa entrar hasta el trono de la gracia y encontrar las respuestas que tanto anhelan de parte de Dios? Por eso quiero pedirte que me sigas con atención y que puedas comprender lo que el Señor desea decirnos en este día. No se trata de traer de nuevo el tabernáculo de Moisés para hablar de los sacrificios, esos ya no son necesarios. Se trata de poder entender con la simbología de aquel tabernáculo lo que es la proximidad de la presencia de Dios, el lugar donde se manifiesta su gloria. ¿Me siguen? Hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, fui examinado por el sínodo de la denominación en pleno para lograr mi ordenación como ministro. La pregunta que me hicieron en la plataforma fue una pregunta muy sencilla, pero a la vez tenía, digamos, un significado detrás de todo ello. ¿Cuál es el centro de tu fe? Esa fue la pregunta. ¿Cuál es el centro de tu fe? Si yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es el centro de tu fe? Bueno, mi respuesta en ese momento fue la siguiente. Si me hubieras hecho esa pregunta 15 años atrás, ni siquiera habría tenido una respuesta clara. Ni siquiera habría podido decir exactamente cuál era el centro de mi fe, aunque yo me preciaba de ser una persona cristiana, pero no sabía. Pero ahora te puedo decir con absoluta certeza cuál es el centro de mi fe. Es mi Señor Jesucristo, que me ha sacado de la oscuridad y me ha mostrado su luz. Que me ha cambiado mi vida, que cambió mi pasado de destrucción y de angustia y me ha mostrado un nuevo camino por el cual quiero transitar el resto de mis días. En Él he encontrado todo lo que necesitaba para ser pleno, porque ahora Él habita en mi interior y ha cambiado mi vida para siempre. Poder entender esta realidad me hace pensar necesariamente que tanto en mi vida como la de todos ustedes, como la que todos los que estamos aquí, hay un antes y un después de haber entregado nuestra vida a Jesucristo. ¿Lo creemos? Indudablemente. Eso significa que si antes de conocerlo nuestras vidas estaban a la deriva y no teníamos anhelo por acercarnos a su presencia, ahora, en este momento, conociéndolo, surge en el corazón del creyente una sed profunda. Un anhelo, un deseo, una voluntad por acercarnos más al Señor. Un deseo que es cada vez más grande de tener comunión con Dios. Venir a Cristo se describe bíblicamente hablando, mis queridos hermanos, como un nuevo nacimiento. Hermanos, esto no es simplemente algo superficial. Es un cambio rotundo en nuestras prioridades, una transformación de nuestros valores, un anhelo cada vez más creciente por ver cómo derrama de su gloria sobre su pueblo. Por eso nos reunimos a orar. Por eso clamamos, por eso hacemos vigilias, por eso tenemos noches de adoración, por eso hacemos reuniones en muchos lugares, porque anhelamos con todo nuestro corazón que el Señor derrame su gloria. Anhelamos ver nuestros niños cambiados y fortalecidos en la palabra. Anhelamos ver que los jóvenes salen de los vicios y que vienen a los caminos del Señor y que se vuelven en luz para los demás jóvenes. Anhelamos ver matrimonios restaurados, fortalecidos, porque Dios habita en la mitad de ellos, en medio de ellos. Anhelamos ver familias fuertes que creciendo cada día más en el conocimiento de la palabra. Todos los días estamos orando por el derramamiento de la gloria de Dios sobre su pueblo. Y yo no sé si soy solo yo, pero esto debe ser la experiencia de todo cristiano. Recibir al Señor en nuestro corazón no es algo simplemente como mudarse de ropa o establecer algún tipo de contrato, de ninguna manera. Significa, como lo hemos dicho tantas veces, pasar literalmente de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de la condenación eterna a tener un destino ligado para siempre con Él. Y esto implica una revolución espiritual, mis queridos hermanos. Espero que me estén siguiendo lo que les estoy diciendo esta mañana. No es nada difícil, pero implica una revolución espiritual, porque quiero llamar la atención si es que de verdad tú has tenido en tu interior una revolución espiritual. Escúchame, el otro día estábamos hablando acerca de ¿quiénes han tenido alguna manifestación del Espíritu sobre sus vidas? ¿Alguno de ustedes ha tenido una manifestación? Yo esperaría que todos levantaran la mano. Todos, ¿saben por qué? Porque nadie puede decir
que Jesús es el Señor, sino porque el Espíritu Santo ya obró en sus vidas. Todos hemos tenido una manifestación del Espíritu Santo sobre nuestra vida, si es que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús. Todos. En todos se ha manifestado el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, surge en nosotros algo que es una revolución espiritual, que no es nada superficial. Recibir a Cristo significa que ahora soy miembro de una nueva familia, que ahora camino con la seguridad de su compañía, que ahora soy parte de los pactos de Dios con los suyos, que he recibido a través de la bendición prometida a Abraham, un linaje bendecido, tanto yo como mi familia, que mi ciudadanía está en los cielos y que ahora no soy gobernado por la carne, sino por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Esto es un cambio rotundo? ¿O me equivoco? Esto es un cambio profundo. Esto no es superficialidad de una vida que no es transformada. Por el contrario, de acuerdo a la palabra del Señor, recibo un corazón nuevo y el Señor renueva un espíritu dentro de mí. Y ahora puedo clamar, Abba, Padre. ¡Qué maravilloso esto! Ahora ya no soy un extraño, ahora soy un hijo de Dios. Ahora puedo tomar las promesas de Dios para los suyos. Y ahora especialmente puedo sentir y buscar su gloria, porque la gloria de Dios es para los suyos. ¡Qué maravilloso! ¿Te das cuenta todo lo que esto significa? Eso no es una revolución espiritual en el corazón del creyente. Eso no es. Eso no es una manifestación que va más allá de cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar. Las personas pueden ganar de pronto un dinero y sentirse contentos, felices. Les pueden dar un regalo, pueden pasar alguna experiencia buena, pueden recibir buenas noticias. Pero nada, absolutamente nada se puede comparar con abrir el corazón para Cristo Jesús y ser transformado literalmente por Él. Nada. No hay ninguna experiencia que se pueda comparar, porque esto en realidad es una experiencia sobrenatural. Es el mismo Dios, creador de los cielos, que ahora viene a habitar en tu interior, gloria a Dios. En tu corazón. La morada del Espíritu de Dios está en ti. Y entonces, entendiendo esto, yo me pregunto, ¿por qué aún tantos siguen viviendo como si fueran creyentes del Antiguo Testamento y no del Nuevo? ¿Por qué aún siguen viviendo en la religiosidad del antiguo pacto, si ahora tenemos un nuevo pacto hecho con la sangre de Cristo, que nos libra de todo pecado, que nos ha dado libertad, que nos ha presentado puros y sin mancha delante del trono de los cielos? El sumo sacerdote, antes de entrar en el tabernáculo, tenía que hacer toda una serie de cosas para purificarse. Escuchen, era algo tan tremendo que incluso la noche anterior ni siquiera podía dormir por temor a que de pronto tuviera un sueño en el cual ofendiera a Dios. Era todo un ritual impresionante. Este hombre tenía que estar total y completamente puro, purificado para poder entrar al lugar santísimo, y le amarraban una cuerda de tal manera que si no estaba completamente puro, allí mismo moría en la presencia de Dios y tenía que ser simplemente sacado de allí con la cuerda. ¿Te das cuenta? Pero ahora, escuchen bien, mis hermanos, ahora nosotros en Cristo somos puros, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz. No por nuestras obras, sino por las obras que Él realizó para darnos una vida libre de condenación y de pecado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Solo podemos ser lavados de nuestros pecados y renovados para santidad por la sangre de Cristo y el lavamiento del Espíritu Santo. Por eso ahora somos un nuevo pueblo. Un pueblo con esperanza. Tenemos a un sumo sacerdote perfecto que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, y al haber derramado su sangre preciosa en aquel lugar, nos dio la libertad de entrar y disfrutar de su presencia constante. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? ¿Me van siguiendo? Aún muchos creyentes todavía quieren seguir teniendo la figura del sacerdote de la antigüedad, ignorando que ahora nosotros, como pueblo de Dios, somos reyes y sacerdotes que el Señor ha levantado en estos tiempos para que vayamos hasta su lugar secreto y podemos conocer la intimidad de Dios en nuestra vida. Cuando somos transformados por la gracia del Señor, nos damos cuenta que la solución del pecado no está simplemente en imponer códigos de conducta cada vez más estrictos. No, mis hermanos, los códigos de conducta simplemente actúan en lo externo. Lo que necesitamos es un cambio de corazón, que es precisamente lo que Dios nos promete en su palabra. Y entonces, cuando hay un cambio en nosotros, empezamos a tener sed del Dios vivo. Empezamos a tener algo en nosotros que dice: yo quiero más, Señor, yo quiero más. Estoy agradecido, pero yo quiero más de ti. Cuando Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo en el desierto, le dio un plan específico a su siervo, como lo dije hace un momentito. Cada detalle, todo tenía un significado. La primera parte, el atrio de entrada. Escuchen bien. En el atrio estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce. Allí llevaban los animales para ser sacrificados. ¿Qué significa el atrio hoy en día
Utilizando la simbología del tabernáculo y del Antiguo Testamento, ¿qué significa para nosotros? El atrio significa el lugar de salvación. Pero es solamente el patio exterior. Es un lugar donde muchos podían llegar y observar el sacrificio que se hacía con los animales que se traían para la expiación. En nuestra vida cristiana sería el primer paso de acercamiento al Señor. Significa que aceptamos el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es importantísimo, es aceptar que Cristo murió por ti. Es abrir tu corazón a la verdad transformadora que un Redentor vino a este mundo y que murió por ti. Importantísimo esto. Es entender que la obra de Cristo se hace efectiva en tu vida. ¿Me hago entender? Se hace realidad, se hace verdad. Que la sangre derramada por Cristo se hace completamente efectiva en tu vida. Porque ahora tú ya no tienes condenación. Porque la sangre de Cristo quien ahora te limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? La salvación. Es vital que un ser humano acepte el sacrificio. Pero esto no es todo. Como yo lo he dicho en algunas ocasiones, si solamente eso fuera, mis queridos hermanos, cada vez que alguien levante su mano y diga que quiero aceptar al Señor en su corazón, que se muera ahí mismo. ¿Sí o no? Si eso fuera todo, que se muera ahí mismo, se va directico a la presencia del Señor. Pero el Señor nos tiene aquí. ¿Alguno aquí ha recibido al Señor en su corazón? Amén. Gloria a Dios. Y aquí estás. ¿No te has ido? Todavía estás aquí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás aquí. Es indudable que Dios tiene propósito para ti. Es decir, que abrir tu corazón para que Cristo habite en tu interior es un primer paso. Pero no lo es todo. Muchas personas consideran que es el final del camino. Mis queridos hermanos, es el principio de una nueva vida. Es el empezar de nuevo. Es ahora tener el entendimiento de que hemos nacido de nuevo y que empezamos una nueva vida, pero ahora como cristianos. Hoy en día, mis hermanos, hay muchos cristianos que dicen: simplemente con que traiga mis ofrendas y tenga algunas oraciones es suficiente. No quiero involucrarme más. Que se encarguen los líderes, que se encarguen los servidores, los demás. Pero yo no deseo ir más allá. Estoy tranquilo, estoy cómodo. No necesito pasar del atrio. Eso es para otros. ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos pensado? Cuando lo comparamos con los cristianos de hoy en día, es posible encontrar que la gran mayoría de ellos se contentan con llegar a los atrios, pero sin pasar de allí. No más. Con que haga una oración es suficiente. Con eso lo tengo todo. Es un símbolo de un cristianismo superficial. Es pedir cumplir con los mínimos requisitos posibles para llegar al cielo, aunque sea simplemente llamándome cristiano, pero sin jamás servir en una iglesia, sin alcanzar un alma para Cristo, sin ofrecer mi tiempo y mis recursos para la extensión del reino de los cielos. No sé si le estoy hablando a alguien esta mañana en este lugar. Es una forma de cristianismo que solo mira de lejos, que no nos da crecimiento. Un cristianismo sin riesgos, personas que dicen: esto es suficiente para mí, con que asista a una iglesia de vez en cuando, con que mire lo que hacen, con que haga oraciones a la distancia es suficiente. Recuerdo un pastor que decía que constantemente recibía llamadas y correos electrónicos donde le preguntaban: ¿hasta dónde puedo avanzar con mi novia sin que se considere pecado? ¿Hasta dónde puedo tomar algunas cosas prestadas sin permiso, sin que me acusen de robo? ¿Qué es lo mínimo que debo orar o al menos leer la palabra para que no me salga de la norma? ¿Te das cuenta? Un cristianismo que busca solo cumplir con lo mínimo, sin interesarle más bien la consagración personal, sin una búsqueda profunda de cumplir con los valores que la nueva vida en Cristo supone. ¿Qué tipo de cristianismo es esto? No podemos seguir siendo personas así, sin compromiso y sin pasión. El Señor rechaza la tibieza de los suyos. Esta semana compartimos el mensaje del Señor a la Odisea. Y el Señor los desafió diciéndole: prefiero que sean fríos, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Más adelante en el tabernáculo se encuentra el lugar santo. El lugar santo simboliza el lugar de servicio al Señor. En el lugar santo se encontraba la mesa con los 12 panes que representa la provisión divina, el candelero de oro con el cual se nos recuerda que debemos ser luz en este mundo y que la iglesia del Señor está llamada a alumbrar en un mundo de tanta oscuridad. Y otra de las cosas que estaba allí en el lugar santo era el altar del incienso, que representa las oraciones tuyas y mías, las oraciones de cada uno de nosotros, de todo el pueblo que busca a Dios. Entrar al lugar santo es un gran paso. Entonces, abrimos nuestro corazón al Señor, es como entrar al atrio. Pero luego el Señor nos llama, el Señor despierta en nosotros un anhelo de servirle. Ahora es entrar al lugar santo, significa que dejamos atrás la comodidad y nos inquietamos por servir. Es el lugar de servicio. Estar allí significa que ya hemos dado pasos en nuestro caminar cristiano. Muchos de los creyentes hoy en día llegan a este lugar
Gloria a Dios por todo ello, es maravilloso. Pero piensan que esto es suficiente. Han pasado de ser simples oidores de la palabra a ser parte del servicio, desarrollan sus dones con los cuales se edifica el cuerpo de Cristo. Y este es un paso muy importante, pero aún no lo es todo. Escuchen, lo que el Señor nos dice es que somos administradores. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? ¿Administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Qué maravilloso es. ¿Te alcanzas a imaginar lo que eso significa? Es indudable que los seres humanos tenemos la tendencia a tomar el control de las cosas que hacemos. Pero la Biblia nos habla de una forma diferente. No es a nuestra manera, no es bajo nuestra óptica ni nuestro concepto, sino que tiene que ser a la manera de Dios para que siempre le honre a Él y beneficie a los demás. ¿Qué dice la Escritura? Dice, si alguno habla, hable como quiera. Si alguno ministra, desarrolle su propia manera, su propia forma, su propio sistema. No. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. ¿Te das cuenta? No es a tu manera, es a la manera que Dios te guía. ¿Para qué? Para que en todo, mis queridos hermanos, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y hacemos extensivo esto a todas las áreas del ministerio. Si alguno ora, ore conforme a la voluntad de Dios. Si alguno sirve, si alguno canta, si alguno apoya, si alguno toca un instrumento, si alguno exhorta, todo, absolutamente todo, debemos hacerlo de acuerdo a lo que el Señor pide de nosotros. Por eso, hace unos días les conté que se ha lanzado un desafío al liderazgo de esta iglesia, para liderar desde la intimidad con Dios. Mis hermanos, esto es diferente. Las respuestas no vendrán de modelos o de esquemas humanos. Las respuestas vendrán directamente de haber estado en la presencia del Dios vivo y haber escuchado su voz. Maravilloso servir al Señor, pero aún no lo es todo en la vida cristiana. El llamado para los seguidores de Jesús no está solamente en el servicio, sino en algo mucho más profundo, en buscar su presencia gloriosa. Es por eso que aún existe otro compartimiento en el tabernáculo. ¿Me están siguiendo? El lugar santísimo. Este lugar era el único en el que se manifestaba la gloria de Dios. Solo un hombre podía tener acceso a este lugar tan lleno de su presencia, donde estaba el arca del pacto. Yo me imagino ese día. A veces, mire, qué maravilloso que Dios te dio la imaginación. Qué maravilloso, cuando tú estás escuchando la palabra, empiezas a imaginarte. Y la experiencia que nosotros tuvimos hace un par de años de haber ido a Israel nos ha ayudado muchísimo, porque ahora hay muchos pasajes de la Escritura que no solo lo imaginamos, sino que más bien nos acordamos de haber estado allí. Es maravilloso esta experiencia. Pero cuando usamos la imaginación, pensamos, ¿cómo sería aquel día de expiación? ¿Cómo sería ese momento? Fíjense, todo el pueblo de Dios ese día levantándose, diciendo, este es el gran día. Se levantaban desde la mañana y se preparaban, escuchen. Venían cada uno con sus animales para el sacrificio y se decían a unos a otros, este es el gran día, hoy serán expiados nuestros pecados, hoy nos vamos a ir de aquí sin los pecados. ¡Wow! Hoy va a entrar el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, veremos cómo desciende la gloria de Dios sobre ese lugar, sobre el tabernáculo, y Dios acepta nuestro sacrificio. El gran día, el día esperado. Era el día en que todos volvían a sus casas sintiéndose libres y descargados de sus pecados. Escuchen bien. Pero luego se iban. Y con el correr de los días, otra vez empezaban a sentir sobre ellos de nuevo el peso del pecado. Y entonces tenían que esperar hasta que volviera ese gran día. ¿Me hago entender? Ahora, mis hermanos, esto es maravilloso. Ahora no es así. No tenemos que esperar por el gran día. Todos los días podemos venir delante de Él. Cada día es en realidad para nosotros ese gran día, porque la promesa del Señor es que Él estará con nosotros todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo, todo instante, todo momento de nuestra vida, todos los días, hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. ¿Puedes entender el privilegio que tienes ahora como hijo de Dios? ¿Puedes comprender la obra que Cristo hizo por ti? No tienes que estar esperando el gran día. No tienes que estar esperando el día señalado. No tienes que estar aguardando por sacrificios. No tienes que estar esperando porque alguien más entre por ti hasta el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. No, ahora, en este instante, en este día, puedes ir delante de su trono y ponerte a cuentas con el Dios vivo y verdadero. Gloria a su nombre. Bendito es el Señor, aleluya. ¿Te imaginas lo que eso significa para nosotros? Pero no todos entran allí. No todos están decididos a buscar de una forma consistente la presencia del Señor. Pero aquellos que lo hacen son los que finalmente cultivan una cercanía con Dios, de tal manera que reciben su palabra, encuentran su rostro y son llenos de la gloria divina.
Así que pregúntate en este día, ¿de cuál clase soy yo? ¿De cuál clase eres tú? Porque es tiempo de decisiones radicales para tu vida. Mis hermanos, la iglesia es valiosa por aquel que la creó. La iglesia es valiosa por aquel que la dirige, por aquel que está en medio de nosotros. Es su divina presencia lo que hace especial todo esto. Sin el Señor no vale la pena. El levantarnos los domingos y venir a reunirnos en su nombre y escuchar su palabra, encontrarnos con los hermanos de la fe, es maravilloso, es hermoso. El Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo hago presencia, allí yo estoy en medio de ellos. El llamado de Dios para los suyos no fue jamás a ser simplemente religiosos, sino a ser íntimos con Él, a tener comunión con Dios. Y tenemos que comprender esto, mis hermanos, o si no nos vamos a estar estancados toda la vida. No todos los que están cerca de Jesús son sus íntimos. Dios no quiere rituales secos y sin vida, no. Dios no quiere simplemente corazones que no se entregan a Él, todo lo contrario. Él quiere oídos abiertos que vibren ante su palabra, espíritus despiertos que contagien de vida a los demás, ojos que busquen en las necesidades de los demás para traer consuelo y ayuda, manos que se abran para trabajar en la obra y pies que recorran los lugares donde la luz de Cristo tiene que brillar. Hubo multitudes que lo siguieron, pero no se convirtieron en sus seguidores ni en su iglesia. ¿Saben qué? No todos estaban interesados en Él, sino que muchos solo estaban interesados en lo que podían obtener de Él. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. A lo mejor nosotros estamos repitiendo lo mismo. Que tú no seas uno de aquellos que solo te interesa buscar al Señor por lo que puedes obtener de Él, sino porque en realidad tu corazón está ardiendo de verdad y tienes sed de Dios vivo y lo anhelas. Mire, David construyó el tabernáculo de adoración. Este era un hombre adorador de verdad. Él sentía en su corazón algo que quizás muchos en su tiempo no sentían. David decía, por ejemplo, en el Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que se identifique con David? ¿Alguien que tenga ese mismo anhelo? Porque esos son los creyentes del lugar santísimo. Los que buscan por más. Los que tienen un tipo de insatisfacción santa, los que no se detienen, los que reclaman y luchan por el territorio y aguardan con confianza por el respaldo divino, los que cada día anhelan tener más y más intimidad con Dios. ¿Habrá en este lugar gente así? ¿Habrá en este lugar gente que esté orando con toda intensidad para que Dios manifieste su gloria? Gloria a Dios. Multitudes se agolparon para escuchar a Jesús, pero no anhelaban su amistad. No anhelaban su cercanía constante, solo recibían lo que querían, pero luego se marchaban. También los fariseos caminaban cerca de Jesús, pero no eran de los suyos, todo lo contrario. Buscaban cualquier defecto en Él para acusarlo. Mis hermanos, Dios no está buscando solo oidores de su palabra. Dios está buscando íntimos. Él está buscando gente decidida, gente valiente, gente con carácter de hijos de Dios, con los cuales Él pueda confiar su gloria. Solamente los que entran a su secreto, a su lugar santísimo, son los que conocen los secretos del reino. Pero la iglesia de hoy en día está muy distraída, pero poco consagrada. La mayoría de los creyentes prefiere seguir contemplando de lejos la gloria de Dios, como sucedía en el tiempo de Moisés y del tabernáculo. Pero la palabra nos dice que Jesucristo, como sumo sacerdote, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención para los suyos. Eterna redención. Entrada a sus moradas. Lavamiento de tus pecados, limpieza de tu conciencia de obras muertas. ¿Puedes entender esta verdad tan profunda? Tienes acceso al trono, tenemos entrada a su presencia, tenemos libertad a través de la sangre pura y perfecta de Jesús, que es el mediador de un nuevo pacto para los creyentes de hoy. Entonces mi pregunta es, ¿por qué quedarnos solo en los atrios? ¿Por qué? ¿O por qué llegar solamente hasta el lugar santo? ¿Por qué detenernos si ahora tenemos el privilegio maravilloso de entrar en intimidad y escuchar su voz y sentir su presencia entre nosotros? ¿Te das cuenta? Escúcheme, iglesia del Sembrador. La creación gime esperando la manifestación ¿de quién? ¿De quién? No de los profetas, no de los evangelistas, no de los pastores o maestros o apóstoles, no. La creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, de los que están cerca de Él, de los que conocen su secreto, de los que saben acercarse al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Aleluya. La creación entera, escúchame bien, está esperando que te manifiestes con autoridad que se te ha delegado como un hijo del Dios vivo y verdadero. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes esta mañana? Aleluya. ¿Te das cuenta?
cuenta de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros, mis hermanos? ¿Te das cuenta? Solamente un Dios tan maravilloso y tan grande puede cambiar nuestras vidas de una forma tan especial. Manifestación de los hijos de Dios. El mundo espera con expectativa que hombres y mujeres usados por Dios de una forma especial aparezcan y traigan revelación a las naciones acerca de lo que Dios está haciendo. ¿Quiénes van a poder hacer esto? ¿Los que llegan solo a los atrios? ¿Los que se quedan solamente en la antesala? No, los que entran en intimidad tendrán las revelaciones que les permitirán guiar a las naciones de acuerdo a la palabra del Dios Santo. Wow. Mis hermanos, quizás hoy es un día de renunciar a lo bueno para buscar lo excelente. El salmista nos invita en el Salmo 100 a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y termina diciendo, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. La invitación de hoy es entrar. Entrar. No se detengan. Entren, vayan a disfrutar de su presencia. Hay muchas cosas que nos estamos perdiendo por no entrar por sus puertas y buscar su rostro. Todo ese tabernáculo de Moisés tenía sentido solo, escuchen bien, solo si el arca que simbolizaba la presencia de Dios estaba allí. No más. Podía haber cortinas hermosas, podía haber cualquier tipo de estructura. Podía haber un tremendo altar allá afuera de los sacrificios y un lugar de una fuente de bronce y podía haber una mesa especial. Pero si el arca del pacto no estaba allí, nada de lo que se hiciera tenía sentido. Lo más curioso es que después de que se robaron el arca del pacto, ellos siguieron haciendo sacrificios, pero sin la presencia de Dios. Se volvieron religiosos, solo ritos y liturgias, pero ¿para quién? ¿Te das cuenta? También nosotros podemos volvernos religiosos, que solo tenemos ritos o liturgias, pero sin presencia divina. ¿Para qué? ¿Para qué reunirnos en un lugar como este si el Señor no está presente? ¿Para qué? ¿Para qué cantar? ¿Para qué levantar mano? ¿Para qué derramar lágrimas si Él no nos acompaña? ¿Para qué? Todo esto sería inútil, no valdría la pena. Escuchen, mis hermanos, la Biblia nos dice, o mejor, entendemos nosotros a través de la historia de la palabra, que por 400 años no hubo palabras de Dios. El periodo intertestamentario, el periodo entre los dos testamentos, no hubo palabra, 400 años de silencio. 400 años en que no se manifestaba el Señor. ¿Qué pasaba con los religiosos? Seguían haciendo sacrificios, seguían haciendo ritos, seguían haciendo liturgia. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. ¿Para qué reunirnos, mis queridos hermanos, si el Señor no está con nosotros? ¿Para qué? Lo que tenemos que anhelar es la presencia del Dios vivo y verdadero, y que Él haga lo que quiera. No importa los ritos o la liturgia, que Él haga lo que quiera. Mire, la Biblia nos habla en el primer capítulo de Lucas que Zacarías era uno de los sacerdotes que estaba encargado del servicio en el templo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Escuchen bien, conforme a la costumbre le tocó hacer esto. Todo normal. El sacerdote adentro ofreciendo el incienso y todo el pueblo afuera orando. Un culto normal, como escuché hace unos días. 3 canciones rápidas, 2 lentas, un saludo, un minuto de reflexión, predicación, canción al final, ofrendas y despedida y todo normal. Pero de repente algo alteró el servicio. Escuchen, en la agenda no estaba presencia del ángel de Dios. ¡Wow! ¿Cómo así? Canciones rápidas, canciones lentas, saludo, reflexión, ángel de Dios. Y no estaba en la agenda. Era una costumbre. Era un rito, era una liturgia, era simplemente una tradición de hombre que estaban repitiendo por años y por años. En la agenda no estaba la presencia de Dios. Y de repente el ángel del Señor interrumpe ese rito para anunciarle al sacerdote Zacarías: escucha, Zacarías, tu oración ha sido escuchada y tu mujer dará a luz un hijo y se llamará Juan. Wow. ¿Cómo es esto? Y aparte le dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Te imaginas el anuncio que el ángel de Dios le da al sacerdote Zacarías? Tu oración ha sido escuchada. ¡Wow! ¿Saben una cosa, mis hermanos? Esta mañana algunos necesitan recibir esa palabra directamente de Dios. Tu oración ha sido escuchada.
Tu oración ha sido escuchada. ¿Lo tomas? Aleluya. Aleluya. Pero Zacarías no creyó en el ángel. No creyó en el anuncio. El ángel interrumpió el servicio. El ángel interrumpió el rito. Estaban orando, pero no creían en que Dios iba a responder. Cuando vino la respuesta no la creyeron. Mis hermanos, religiosidad, ritos, liturgias, pero sin presencia de Dios. Zacarías no estaba preparado para la respuesta a sus oraciones. Para él era un día normal como cualquier otro, en el que tenía que ofrecer un sacrificio en el templo, pero en su agenda no estaba Dios. Se quedó mudo hasta el día en que su hijo nació. Como quien dice, no creíste en mis palabras, ahora yo te voy a quitar las tuyas para que creas. ¿Estamos preparados para que Dios nos hable? ¿Estamos preparados para contemplar su gloria, mis hermanos? Y si viene en este día, y si nos interrumpe este programa, y si viene el Señor en este momento y derrama de su gloria, y entonces todo esto se queda así nomás, y nosotros tenemos que hincarnos delante de su presencia, ¿estaremos preparados para eso? ¿Estaremos preparados para eso, mis hermanos? Porque ese es el anhelo que estamos orando, mis hermanos. Que Él haga lo que quiera. Que Él interrumpa, no nos importa. De hecho, más bien venimos a adorarlo a Él. Él es el que manda en este lugar. Lo que anhelamos con nuestro corazón es obedecer lo que Él quiera decirnos. Que Él se manifieste en cada corazón, en cada vida de una manera poderosa, mis hermanos. No importa lo que Él quiera hacer, que nos interrumpa, que nos deje mudos, que no podamos hablar. No nos importa. Lo que nos interesa es que la presencia del Dios vivo se haga presente en este lugar. Que se lleve el pecado de este lugar. Que se lleve la religiosidad de este lugar. Que se lleve todo lo que no le sirve. Que se lleve lo que estorba. No estoy hablando de nadie en particular. Que se lleve todo lo que no es puro para Él. Que nosotros podamos, mis queridos hermanos, entrar y entender la manifestación de su gloria. Que tengamos una mentalidad del lugar santísimo, mis hermanos. No atarnos a los símbolos, no quedarnos solo con la estructura, olvidándonos de la esencia. Afuera no se ve la gloria de Dios, afuera no se escucha su voz, afuera no se disfruta de su presencia. Solo los que entran en el lugar santísimo son los que gozan del privilegio de escuchar la voz de Dios. Escuchen lo que nos dice el Señor en Efesios 2:1. Él nos dio vida. Cuando estábamos ¿cómo estábamos? ¿Medio enfermos o más o menos sanos, un poco cansados? ¡No! ¡Muertos! Muertos. Un muerto no tiene voluntad, no responde, no piensa, no reacciona, está muerto. Así nos encontró el Señor. Sometidos, separados de Él, desconectados de la vida. Y al estar en esta condición, ¿cómo podíamos escuchar su voz? ¿Cómo podíamos entender sus caminos? Imposible. Sin embargo, dice la palabra que Él nos conectó a la fuente de la vida. Escucha bien esta mañana lo que Dios te está diciendo. Él te conectó a la fuente de la vida. Aleluya. De ahí en adelante ya no propagamos más muerte, pero ahora portamos vida eterna. Ahí está la diferencia en este mundo entre unos seres humanos y otros, los que viven cerca de Dios y aquellos a los que no les interesa su comunión, aunque se llamen cristianos. Había una mujer que asistía fielmente a la iglesia cada domingo, orando por su esposo. Cada domingo. Y decía, pero Señor, ¿qué pasa con mi oración? Yo sé que la oración de muchas personas en este lugar, yo sé. Oraban y parecía que no sucedía nada. El esposo se burlaba de ella, jamás la acompañaba. Cuando llegaba un nuevo pastor a la iglesia, siempre iba y lo visitaba y le decía, óigame, don José, vengo a hacerle una invitación. Y él decía, sí, a ver, ¿cómo es esto? Vengo a invitarlo a la iglesia el próximo domingo, vamos a tener un evento muy bonito. Y don José le decía, claro que sí, pastor, no se preocupe, ahí estaré. ¿A qué hora se empieza el servicio? A las 10 de la mañana. Oh, sí, tranquilo, no, ahí voy a estar. Y después decía bajito, sí, nomás no me espere parado porque se va a cansar. El pastor se iba contento, por fin iba a tener a don José en la iglesia. El domingo estaba esperándole desde temprano, pero nunca llegaba. El pastor quedaba triste, mientras José en su casa solo se reía y se iba al baile. Un día llegó otro pastor a la iglesia. Y como era costumbre de todos los pastores, fue a visitarlos a su casa,
pero ni lo determinó. La esposa le dijo, mire, le presento a mi esposo José. Oh, mucho gusto, señor. Señora, y dígame entonces, ¿la espero el domingo en la mañana en la iglesia? Claro que sí. Así que cuando salió el pastor, don José estaba sorprendido. ¿Y qué le pasó a este pastor? Ni siquiera me invitó. Pues ahora voy. Llegó el domingo, se sentó al frente y antes de que empezara el sermón, estaba de rodillas en el altar pidiendo perdón por sus pecados, llorando y recibiendo a Cristo. De ahí en adelante nunca faltó a la iglesia hasta que el Señor se lo llevó. Así estábamos todos, mis hermanos. Esa era la condición de todos, siguiendo la corriente de este mundo, sin interesarnos por las cosas de Dios. Por eso tenemos que valorar profundamente lo que significa nuestra nueva vida en Cristo Jesús. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que tenemos nosotros que valorar esto? Tenemos que comprender a cabalidad lo que significa ser buscadores de la presencia de Dios. Más adelante en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, dice, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero entonces dice la palabra ahí en el versículo 4, gloria a su nombre, dice, pero Dios, escúchame, no fuiste tú. No fuiste tú por lo bueno que eras. No fue tu iniciativa siquiera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, no es que hubiéramos salido antes, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, aleluya. Nos dio vida juntamente con Él. Tenemos, mis queridos hermanos, el privilegio de la vida eterna. Tenemos el acceso a la morada del Señor, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos, voy a preparar moradas para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto es una búsqueda de cercanía. Esto es intimidad. Él te anhela. Somos aceptos en el amado. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro Dios. Qué privilegio que pueda llegar delante del Rey. Los atrios están abiertos. Puede llegar hoy hasta el mismo trono de los cielos. ¿Has puesto atención a la bendición sacerdotal que siempre impartimos aquí? Esta bendición dice, entre otras cosas, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Y cómo puede hacerse eso? ¿Cómo es posible que tu rostro pueda tener un reflejo del resplandor glorioso de Dios? La única manera es porque has tenido tiempo con Él. Porque tienes intimidad con Él. Porque estás constantemente ante su divina presencia. Estás tan cerca, que aún su propia gloria se refleja en ti. Aleluya. Cuando los seguidores de Jesús fueron vistos en Antioquía, dice la palabra, que les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque decían de ellos, hablan como Cristo, piensan como Cristo, viven como Cristo, hacen lo que Cristo hace, no necesitan ni siquiera presentarse, los demás lo veían y sabían, son cristianos. Hoy el reino de Dios necesita desesperadamente cristianos con ese tipo de compromiso y entusiasmo, mis hermanos. Y Dios sigue trabajando en este mundo para restaurar a los suyos y sigue teniendo sus íntimos, los que están cerca de Él, los que le obedecen. ¿Saben qué? El Señor siempre está haciendo provisión para los suyos. Antes de que Saúl se enloqueciera y desobedeciera al Señor, ya Dios tenía un David listo para tomar su lugar y llevar a su pueblo a cosas mejores. ¿Te das cuenta? Antes de que el sacerdote Elí deshonrara al Señor con sus obras, ya Dios tenía un Samuel listo para escuchar su voz y saber cómo guiar a todos los demás. Antes de que Acab y Jezabel trajeran tantas formas de idolatría sobre el pueblo y levantaran tantos profetas falsos, ya Dios tenía un Elías y 7,000 más que no doblaron rodillas delante de dioses ajenos. Así que estamos en un mundo lleno de apostasía, es verdad. Estamos en un mundo lleno de pecado, es verdad. Pero aún el Señor tiene su remanente. Aún el Señor tiene a los suyos. Aquellos que no doblan rodillas delante de todos esos dioses ajenos. Aquellos que están aquí hoy escuchando la palabra y que están atentos a la voz del Dios vivo. Aleluya. Ese remanente es el que tiene acceso como reyes y sacerdotes, con autoridad para hacer las cosas que Dios desea hacer hoy en día en este mundo. ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿Eres tú parte de ese remanente? Aleluya. Dios te está hablando en este día para que puedas comprender lo que hoy eres en el Señor. Los privilegios que tienes como hijo de Dios. La obra que Él hizo en ti para librarte de la vergüenza del pecado y de la condenación eterna.
Y al poder comprender todo esto, te decidas ya de una vez por todas para entrar a su intimidad, a su cercanía, que te conviertas en un adorador que no se contenta simplemente con algo superficial, sino que busca cada día más y más de la gloria de Dios. ¿Lo eres tú? ¿Lo eres tú? El Señor quiere quitar la vergüenza que traías en tu vida y llenarte de su plenitud. Y permíteme terminar con lo siguiente, un relato que quizás tú has escuchado antes. Un pequeño niño, Dani, nació sin sus orejas, pero podía oír a través de unos agujeros que tenía en lugar de sus orejas. Creció de esa manera, fue a la escuela, le costaba mucho relacionarse con los demás a causa de su deficiencia. Muchos se burlaban de él, lo miraban simplemente como si fuese un objeto curioso. Él trataba por todos los medios de tener una vida normal, pero encontraba dificultades. Cuando estaba en la secundaria, el doctor le dio las buenas nuevas de que podría recibir un trasplante de parte de un donante y que cuando le pusiera las orejas, entonces él iba a tener una vida normal de ahí en adelante. Esta noticia alegró mucho el corazón de este joven y se propuso esperar, pero pasó el tiempo y no recibía la noticia de un donante. Un día le llegó el momento de irse de la casa a estudiar a la universidad. Se despidió de sus padres y se fue después de que se graduó de la secundaria. Y le sucedió lo mismo también en la universidad. Encontraba dificultades para relacionarse con los demás porque se avergonzaba todo el tiempo. Él seguía esperando el trasplante. Un día escuchó una llamada. Su mamá lo llamó y le dijo que al día siguiente tenía que presentarse en el hospital porque había aparecido un donante de orejas. Y se las iban a implantar inmediatamente. Así que él se puso feliz, hizo todos los preparativos. Al día siguiente se fue y se le realizó un exitoso trasplante que le quitó para siempre su vergüenza. Después de la cirugía, cuando le quitaron las gasas, se quedó horas mirándose al espejo y contemplando su nuevo rostro. Se veía diferente, era otro, ya no acarreaba la vergüenza en su vida. Ahora podía tener una vida normal y cualquier signo de temor había desaparecido en su vida. Unos días después recibió una llamada de su madre que le decía que su papá estaba gravísimo, estaba a punto de morir y que difícilmente sobreviviría esa noche, así que él viajó de urgencia. Pero cuando llegó su padre había muerto y ya se habían llevado su cadáver. 2 días más tarde fue el funeral. Su hijo pidió que le abrieran el ataúd para darle el último beso a su padre. Y cuando lo abrieron, él puso un beso en su frente y descubrió que su padre no tenía orejas. Él era el donante que le había dado lo que él podía darle para quitarle para siempre la vergüenza de su vida. De una manera aún más grande, el gran donante, el donante de la vida eterna fue a la cruz. Y entregó no sus orejas, sus riñones o sus pulmones, sino su vida entera. Para quitarte la vergüenza que caía sobre ti por la causa del pecado y permitir que tu vida ahora sea diferente porque has entrado en el pacto eterno de salvación a través de la sangre preciosa de Cristo que ha borrado para siempre tu vergüenza y tus pecados. ¿Te das cuenta? A través de Jesucristo es como tú puedes entrar en el pacto eterno de Dios. Él es el garante de la bendición eterna. Su sangre bendita selló este pacto en el que te dice que ya no tienes que vivir en la condición pasada, sino que tu vida puede ser restaurada, transformada, porque hay una promesa para todos aquellos que vienen a Cristo y lo reconocen como su Señor y Salvador personal. Él está haciendo una obra perfecta en corazones y mentes, y para siempre Él nos declara que Él será nuestro Dios, y tú y yo y cada uno de nosotros seremos su pueblo. Aleluya. Dios no es un Dios de mediocridades, sino de excelencia. No es un Dios de tiempos parciales, sino que es un Dios eterno. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y tú vives con Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Él te ha dado eternidad en tu corazón. Eres preciosa pertenencia del Dios Altísimo. Así que vive como tal. Aprópiate de la palabra y créela, porque fue dada por Dios para ti. Es tiempo de que te decidas de una vez por todas a entrar al lugar de su presencia. ¿Lo quieres hacer esta mañana? Él quiere darte el poder para vencer no solamente en alguna ocasión, sino para derrotar a cada enemigo. Él quiere que tú no solamente conquistes tu pecado, sino que seas más que vencedor. Él quiere que tú no solamente tengas vida, sino que tengas una vida en abundancia. Él quiere que tú no solamente tengas gozo, sino un gozo inexplicable y la gloria total de parte de nuestro Dios.
Él quiere que tú no solamente seas libre de temor por un día, por una semana, por un mes, sino durante todos los días de tu vida. ¿Te das cuenta? Este es un día para entrar en la presencia de Dios. Podemos ponernos de pie y adorar a nuestro Dios. Ponte de pie esta mañana. Gloria al nombre de nuestro Dios. Padre Santo, esta mañana